Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a graficar y analizar una función cuadrática. En este caso es la que tenemos aquí en pantalla, es la f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Esta función cuadrática está en la forma polinómica. Vemos que está compuesta de tres términos. El primero se va a llamar término cuadrático, precisamente porque la variable x está elevado al cuadrado. El segundo se va a llamar término lineal, porque la variable x está elevado al exponente 1, ¿sí? Y el tercero va a ser término independiente. ¿Por qué independiente? Porque es un número solo. ¿A qué me refiero? A que es un número que no va acompañado de la variable x como los otros dos. Por eso es independiente de x, de la variable. Estos tres términos a su vez van a tener un coeficiente. El coeficiente del término cuadrático va a ser el valor 1. El coeficiente del término lineal va a ser menos 2 y el coeficiente del término independiente va a ser menos 3. Es lo que acá indiqué con color rojo cada coeficiente. ¿Qué se entiende por coeficiente? Es el número que acompaña o que multiplica a cada término. En el término cuadrático es el 1, en el lineal es el menos 2 y en el independiente es el menos 3. Para graficar la función lineal, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a verlo de dos maneras. La primera va a ser calculando raíz ordenada y el vértice, ¿sí? Tanto con sus coordenadas en x como en y. Primero, para calcular, después lo vamos a ver con la tabla. Vamos a tabular los datos y vamos a ubicar los puntos en la gráfica y vamos a unirlos mediante una curva y nos va a quedar graficada la función. Primero vamos a verlo calculando raíces y ordenadas. En este caso, identificamos los coeficientes. El coeficiente del término cuadrático lo llamaremos a, que vale 1. El coeficiente del término lineal lo vamos a llamar b, que vale menos 2. Y el coeficiente del término independiente lo llamaremos c, que vale menos 3. Estos datos los vamos a ubicar, los vamos a utilizar para calcular las raíces x sub 1 y x sub 2, porque recordemos, las funciones cuadráticas pueden tener hasta dos raíces. ¿Por qué digo hasta? Porque puede tener dos raíces, puede tener una raíz, cuando ambas raíces valen lo mismo, o no puede tener ninguna raíz. Ahora gráficamente más adelante lo vamos a ver, porque puede ser que la curva, la parábola, nos quede por encima o por debajo del eje de abscisas, es decir, del eje de las x. Aplicamos la fórmula de Bhaskara y reemplazamos sus coeficientes. Fíjense que siempre que el número, un coeficiente sea negativo, debemos ubicarlo entre paréntesis, como es el caso del coeficiente b que vale menos 2. Por eso aquí cuando dice menos b, aquí ponemos menos 2, porque ese coeficiente es negativo. Dentro de la raíz, por otra parte, vemos que dice b cuadrado, pero como de vuelta, como es negativo, lo ponemos entre paréntesis y después lo elevamos al cuadrado. Menos 4 por a por c, ¿sí? Menos 4 por a por c, reemplazamos la fórmula acá, y es nuestro coeficiente c, vemos que vale menos 3, entonces por eso cuando está multiplicando también lo ponemos entre paréntesis. Resolvemos, 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 1 por menos 3 es más 12, 4 más 12 es 16, y raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Sí? 2 más menos 4 dividido 2. Recordemos que es dividido 2 porque la fórmula de Bhaskara dice que es 2 por a. Como nuestro coeficiente a valía 1, nos queda 2 por 1 igual a 2. De ahí separamos, ¿sí? Tenemos el valor de la raíz x sub 1, va a ser los vamos a separar. Uno, porque la fórmula acá arriba dice más menos, entonces vamos a separar uno con el más y otro con el menos. 2 más 4 es 6. 6 dividido 2 me queda 3. Una raíz va a ser x igual a 3. La segunda dice 2 menos 4. 2 menos 4 es menos 2. Menos 2 dividido 2 me queda menos 1. Ya hallamos acá. Vamos a corregir en este caso. Vamos a corregir. Es la raíz x sub 2. ¿Sí? X sub 2 vale menos 1. Hallamos nuestras dos raíces. Vamos a calcular ahora nuestro vértice. ¿Cuál es el vértice de nuestra parábola? Es el punto desde el cual parte nuestra gráfica de la función. Este punto ubicado, que lo ubicaremos en el plano, va a tener dos coordenadas, coordenadas en x y coordenadas en y. Para hallar la coordenada en x de nuestro punto, utilizamos la fórmula de x del vértice, que es menos b sobre 2 por a. Este menos b y este a son los mismos coeficientes que utilizábamos antes para calcular las raíces por Bhaskara. B vale menos 2, por eso acá lo indicamos como menos
menos 2 sobre 2 por a. A valía 1, por eso ponemos 2 por 1. Menos por menos es más, por esto me queda, y 2 por 1 es 2, por eso nos va a quedar 2 sobre 2 es 1. La coordenada en x del vértice es x igual a 1. Ahora calculamos la coordenada en y de nuestro punto vértice, que va a ser igual a la imagen del valor de x del vértice. ¿Qué significa esto? El valor que nos da acá como resultado el x del vértice lo vamos a reemplazar en la función, ¿sí? Vamos a evaluar ese punto en la función. En este caso vale 1, por eso escribimos ahora y del vértice es igual a f de 1, que es lo que vale x del vértice. Entonces, nuestra función decía x cuadrado menos 2x menos 3. En vez de poner x, ponemos este valor que nos quedó x del vértice, que es 1. Por eso nos queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Resolviendo esto, nos queda que el valor de y del vértice vale 4. Por último, estas coordenadas las reemplazamos en nuestra ecuación del vértice, ¿sí? en nuestro punto vértice. El vértice va a ser igual a la coordenada en x del vértice y su coordenada en y. Reemplazando estas coordenadas, nos queda que el vértice va a ser el punto 1, punto y coma, menos 4. Queda calcular ahora nuestra ordenada al origen. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a evaluar el 0 en la función. Es decir, vamos a reemplazar las x por el valor 0. Vamos a escribir f de 0 es igual. Recordemos que nuestra función era igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, en lugar de x cuadrado vamos a poner 0 al cuadrado. Decía la ecuación de la función menos 2x, vamos a poner nosotros menos 2 por 0. Menos 3. Entonces resolvemos. Vemos rápidamente que 0 al cuadrado es 0, 2 por 0 es 0, entonces 0 menos 0 sigue siendo 0, y 0 menos 3 es menos 3. Por eso vamos a indicar acá f de 0 es igual a menos 3. Y acá lo hemos determinado. ¿Qué es este f de 0, esta ordenada al origen? Así como las raíces son los puntos de intersección entre el eje de abscisa, es decir, el eje de x, por eso acá lo indicamos con x1 y 2, es la intersección entre el eje de abscisas y la gráfica de nuestra función. Nuestra ordenada al origen va a ser el punto de intersección entre la gráfica de nuestra función, pero con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje de las y. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Vale menos 3. Para graficar esta función, ubicamos. Nuestras raíces eran menos 1 y 3. Nuestro vértice era el punto 1 en x menos 4 en y. 1 en x menos 4 en y. Y entonces nos queda este punto acá, lo indicaremos con la letra B corta, que era nuestro vértice. Que estaba determinado por las coordenadas 1, punto y coma, menos 4. Ese es nuestro vértice. Uniendo los puntos mediante una curva, nos queda determinada la gráfica de nuestra función cuadrática. Recordemos, la ordenada al origen era menos 3. Y vemos que la gráfica de la función pasa por el valor menos 3. Van a observar en esta gráfica que hay una serie de puntitos de color verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esto está relacionado con la otra manera que tenemos de graficar nuestra función cuadrática, que lo podemos hacer con cualquier función además, que es hacer una tabla de valores. Cuando x toma distintos valores, nos preguntamos, ¿qué valor toma f de x? Recordemos que nuestra ecuación f de x era x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, cuando x vale menos 2, de igual manera que calculamos la ordenada, o que calculamos acá para la coordenada de y del vértice, que reemplazamos por 1, lo haríamos con otros valores. Tomamos una serie de valores, el menos 2, el menos 1, el 0, 1, 2, 3, 4. Fíjense que empieza con 5, 0, menos 3, menos 4 y de vuelta menos 3, 0, 5. Precisamente por la forma de la parábola, que es cuando nosotros tenemos nuestros ejes y tenemos nuestra parábola, fíjense de que va a bajar y va a subir. ¿En qué punto va a cambiar esta inflexión? En el vértice, en este puntito que tenemos acá, que es precisamente
lo que tenemos graficado aquí al lado, ¿sí? Es la gráfica de la función que tenemos acá. Pueden observar también a la derecha de este gráfico que tenemos realizado el análisis de la función. El dominio de la función van a ser todos los reales, porque la función puede llegar a tomar todos los valores sobre el eje de abscisas, es decir, todos los valores sobre el eje de x. Podemos indicarlo como todos los reales o decir de menos infinito a más infinito. La imagen de la función va a ser de menos 4 a más infinito, porque fíjense, la función lo vamos a estudiar la imagen, perdón, de la función la vamos a analizar en el eje de ordenadas de abajo hacia arriba. Vemos que desde la parte de abajo la función empieza a tener imagen en valor menos 4, conteniendo a ese menos 4, es decir, que lo toma ese valor, que lo contiene. Por eso lo indicamos con corchete, hasta más infinito. Después, el conjunto de positividad son todos aquellos valores pertenecientes al dominio de la función que tienen imagen positiva. Vemos que va desde menos infinito a menos 1. Acá vamos a agregarle el menos 1. Unido desde 3 a más infinito. ¿Por qué? Porque si necesitamos los valores menores a 1 o mayores que 3, todos tienen imagen positiva. A su vez, el conjunto de negatividad son todos aquellos valores pertenecientes al dominio de la función, pero que tienen imagen negativa, es decir, su imagen está por debajo del eje de abscisas. Vemos que son los valores comprendidos entre menos 1 y 3. Por eso lo indicamos acá de menos 1 a 3. De igual manera, el conjunto de ceros son todos aquellos valores pertenecientes al dominio de la función cuya imagen es 0, vale 0. Es decir, son las intersecciones del eje de abscisas con la gráfica de la función. Es decir, son las raíces, que recordemos que eran menos 1 y 3. Este conjunto lo vamos a ordenar, lo vamos a indicar entre llaves. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de dos valores precisos y de dos valores de conjunto. No estamos diciendo de un valor hacia el otro, sino que solamente el valor menos 1 y solamente el valor 3. El intervalo de crecimiento va determinado desde el vértice a más infinito, siempre como tenemos en este caso con la parábola que es de concavidad positiva, es decir, que es cóncava hacia arriba, la función se abre hacia arriba. Por eso va desde la coordenada en x del vértice a más infinito, en este caso era 1, por eso va de 1 más infinito. Análogamente podemos ver que decrece desde menos infinito hasta la coordenada en x del vértice, desde menos infinito a 1, que es esta rama que tenemos acá. La ordenada del origen, como habíamos calculado antes, vale menos 3, por eso indicamos acá menos 3, y nuestro vértice es 1 menos 4, tal cual lo teníamos determinado con anterioridad acá en este paso anterior. Este ha sido el cálculo y el gráfico de nuestra función cuadrática, y a su vez lo hemos comprobado también que lo podemos hacer de otra manera utilizando la tabla de valores, haciendo una tabla de datos. Cualquier consulta que tengan, cualquier inquietud, lo pueden dejar en los comentarios. Será hasta la próxima.